Hola, ¿cómo están? Yo soy Cos Barton y el día de hoy vengo a traerles un nuevo video de este especial de Halloween. Ustedes ya saben que yo siempre trato de darle un twist al contenido que yo hago durante todo el año, porque acá se trata siempre del terror, pero bueno, lo cierto es que acá en este mes y en septiembre, desde el momento en el que empezamos el especial, siempre trato de traer únicamente terror. Entonces el día de hoy vengo a traerles algo que suelo hacer y es recomendaciones de libros de terror, pero con un pequeño toque, y es libros de terror en inglés. Por lo general yo no traigo libros de inglés o en otros idiomas acá al canal, porque no son recomendaciones muy bien recibidas, porque entiendo que no es la lengua primaria de esta audiencia, entonces entiendo que capaz que no se identifiquen con las recomendaciones y tal. Sin embargo, siempre que puedo traer como este pequeño especial para la gente que sí lee en inglés o que de repente quiere empezar a hacerlo o descubrir este mundo nuevo, bueno, acá van unas recomendaciones. Siempre yo propongo tener nuevas lecturas en otros idiomas, no solamente en inglés, porque siempre es una buena forma primero de conectar con el idioma original del autor que escribe estas obras, conectar con su cultura y por otro lado también conocer un montón de mundos nuevos que uno no ha descubierto anteriormente por no estar traducidos. A veces nos perdemos de grandes obras simplemente por el hecho de que no nos damos la oportunidad de leerlas en su idioma original. Obviamente no siempre se puede, porque hay muchos idiomas en el mundo, entonces no siempre se puede aplicar esto, pero cuando uno se lo propone, yo creo que puede llegar a descubrir grandes autores y grandes títulos. Así que acá van autores que algunos están traducidos, otros no, pero estos títulos en particular no, y que son medianamente sencillos de leer. De igual forma, yo ya tengo varios videos hablando de este tema y con tips y recomendaciones para leer libros específicamente en inglés, así que vayan a chusmearlos porque les van a ser útiles. Antes de comenzar, por supuesto, lo de siempre, agradecimiento enormísimo a todos los miembros de Patreon y Cafecito por haberse sumado a estas plataformas. No se dan una idea de lo que ayudan a esta humilde moradora de la cripta. Gracias de todo corazón, y si ustedes también se quieren unir, por supuesto, los voy a estar esperando en mi cripta, donde van a encontrar un montón de beneficios como videos exclusivos, meets y cosas súper interesantes. Así que para un terror extra, vayan ahí. Y ahora sí, vamos a comenzar con estas escalofriantes recomendaciones. La primera es una que me emociona muchísimo porque se trata justamente sobre la criatura críptida más amada por esta humilde señora de la cripta, y se trata de el Mothman, y el libro del cual les estoy hablando es Below de Laurel Hightower. Este es un libro que a mí me gustó muchísimo, es una novela más bien y es muy pero muy cortita, así que si están intentando empezar con el género, a leer cosas en inglés de a poquito, les recomiendo mucho esta lectura porque primero es muy ligera, por otro lado es un libro corto que va muy al punto. Acá nos vamos a encontrar con una chica que está en medio de la carretera viajando y de repente se detiene porque tiene un pequeño inconveniente con una van o con una camioneta y con un auto también que vienen por el mismo camino. Entonces ella decide, bueno, frenarse un momento y descansar y bueno, empezar a plantearse las cosas, a reflexionarlas, porque se ha pegado un susto bárbaro. Entonces a partir de esta situación ella conoce a un muchacho que se le acerca y le dice: sí, yo también estuve ahí, la verdad que fue terrible. Entonces a partir de ahí ella entabla como una especie de conexión con este muchacho y bueno, se embarcan a un viaje con destinos diferentes, pero se van hablando por una especie de radio, una cosa así, hasta que en un momento pasa algo bastante curioso, ¿no? Bastante inesperado. Como les digo, esta es una novela sobre el Mothman, la criatura que se conoce como el hombre polilla acá, también como el hombre búho, que es esta criatura súper mística, que la verdad a mí me fascina. Yo siempre fui muy fan, sobre todo porque tengo algo con las polillas, no sé por qué, y esto es como una especie de criatura humanoide medio monstruosa que justamente hace énfasis en estas criaturitas nocturnas que están medio obsesionadas con la luz, curiosamente, ¿no? Luego tenemos Horrid de Katrina Leno, que de hecho esta me parece como una reindicada para quienes no hayan leído. Es una novela juvenil que de hecho tiene una situación ocurrida durante la noche de Halloween, entonces me parece que si van a elegir uno
denle una oportunidad a este. Si quieren leer algo así como vibra halloweenesca, es este. Por otro lado, creo que este es un libro bien aesthetic. Sé que esta es una pelotudez remarcarla porque no sé si hay cosa tal como los libros aesthetic, pero díganme una cosa, esa portada con una mujer medio muerta con unas rosas en la cara, ¿no les dan un poco de estilazo Tumblr? Porque a mí sí. Por otro lado, lo que es la lectura en sí mantiene mucho esa vibra, ese ambiente, porque nos habla mucho sobre unas rosas negras, unas rosas muy tétricas, libros, bibliotecas antiguas, historias de fantasmas, de tragedias familiares y cosas de ese estilo. Realmente es una historia un poco difícil de charlar quizá porque van pasando varias cosas y de a poquito se va formando como todo este misterio, pero lo importante es que nuestra protagonista, una adolescente bastante deprimida, se va a vivir con su madre a una vieja mansión que solía ser justamente la mansión de su infancia. Entonces ahí se va a encontrar con varias sorpresas, sobre todo con secretos que se mantuvieron ocultos por una razón muy escalofriante y muy tétrica. Entonces no les puedo decir mucho, pero lo cierto es que ya se forma como un grupete ahí, es como que tratan de celebrar Halloween, cosas así. Entonces me parece que tiene un ambiente sensacional. Esta es una lectura que fluye muchísimo y que a mí me gustó y nada, la pasé muy bien, me resultó muy entretenida. Quizá no es lo más escalofriante que van a ver acá, pero lo cierto es que a mí me gustó la atmósfera. De una autora que sí está traducida acá es Catriona Ward y se trata de Sundial, que es un libro que hace un poco alusión a El reloj de sol de Shirley Jackson. A ver, no hace falta que lean El reloj de sol de Shirley Jackson para entender esta novela, pero es interesante, primero porque Sundial es maravillosa, es una novela gótica bastante interesante, donde hay una situación bastante, no sé si decir grotesca, pero bastante macabra, ¿no? Entonces es una familia como que está súper recluida porque creen que va a pasar algo y bueno, veremos si pasa o no, pero ahí vamos a estar conociendo poco a poco a todos los integrantes. En relación a Sundial de Catriona Ward, que es esta autora que también conocemos por La casa al final de Needle Street y otras obras, Pequeña Eve, entre otras. Yo creo que este es fabuloso y esto es uno de los últimos que ha sacado. Yo sé que ahora está trabajando en otro, o que ya está por publicar otro, que tiene una tapa así como una isla, no sé, una cosa de ese estilo. Lo cierto es que esta autora tiene una onda buenísima. Sundial justamente nos cuenta sobre una familia que está atravesando un momento muy difícil, ya que una de sus hijas, Kylie, está empezando a tener como actitudes medio raras, como que se obsesiona con restos de huesos y cosas así de animales que encuentra. Entonces a su mamá le llama mucho la atención porque aparte repentinamente se pone violenta con su otra hermana, se pone en una actitud recelosa, como extraña, ¿no? Entonces su madre decide que para proteger a su marido, pero sobre todo a su otra hija, se la va a llevar lejos a una casa de la infancia de ella, en un lugar medio desértico. No les puedo decir demasiado, pero créanme que a partir de acá empiezan a pasar un montón de cosas raras en esa casa y que Kylie justamente se va a tornar muy violenta, va a crecer una aversión en ella hacia su madre y va a ser una lectura muy incómoda porque justamente es esta travesía entre una madre y su hija y la lucha por entenderse, ¿no? Entonces va a ser realmente muy complicado y a mí esta lectura, les digo, me gustó muchísimo. Tiene algunas situaciones de violencia animal, de maltrato animal que, bueno, sí me pegaron durísimo, entonces sí, eso lo quiero advertir, pero también hay un montón de historias así, sobre todo por el lugar, esto lo quiero aclarar, el lugar tiene una historia un poquito relacionada con todo lo que es el tema de la violencia animal, entonces eso lo aclaro porque yo sé que muchas veces ustedes me piden que lo aclare, entonces me parece bien. Más allá de eso, les digo que es una historia sumamente terrorífica, que tiene situaciones en las que tenés que parar y soltar un poco el libro y decir que estoy leyendo porque realmente es terrible. Esta autora maneja muy bien el suspenso y las situaciones de tensión, entonces me gusta muchísimo cómo escribe. Este fue el primero que leí, luego leí Little Eve o Pequeña Eve. Y la verdad es que ambos me gustaron mucho, pero Sundial es mi favorito. Ahora vengo con uno que tiene una temática que me fascinó, pero que me confundió muchísimo. Se trata de Whisper Down the Lane de
Clay McLeod Chapman. Este es un libro que justamente trata sobre el Satanic Panic de los 80, el pánico satánico, donde la gente estaba súper paranoica con que todo era satánico, con que todo tenía una raíz ocultista conectada con el diablo. Entonces realmente es un tema sumamente interesante porque fue real, porque en su momento la gente perdía la cabeza por esta situación, y lo que explora esta novela es justamente eso, el desmadre que había por el pánico satánico. De repente hubo una fiebre en la que la gente justificaba todo diciendo no, es que es el satanismo, y que de repente a todos se lo atribuían a esto, a que era obra de Satán. Entonces era muy fácil lavarse las manos. Y esta novela explora justamente la idea de qué tan fácil es lavarse las manos o manipular una situación al punto de cometer varias tragedias y nada, salir sin culpa alguna de alguna forma. Porque es una historia que está contada desde varias perspectivas, entre las cuales vamos viendo justamente su conexión, porque una es desde un adulto que es padre, pero también es docente, entonces nos va contando su perspectiva sobre ciertas cosas y con sus alumnos sobre todo. Y después también tenemos la perspectiva de algunos chicos y cosas así, a los cuales van a entrevistar para empezar a indagar sobre un rumor que se corre de que uno de los docentes en una escuela es justamente satánico y que practica rituales de magia negra y tal con sus alumnos. A partir de acá todo se va a ir a la mierda, pero mal, como se imaginarán, porque estos chicos empiezan a decir lo que los adultos quieren escuchar. Entonces no importa si es verdad o no, simplemente ellos van a contar lo que creen que los adultos quieren escuchar. Entonces se va a tornar un quilombo impresionante. Entonces realmente me encanta porque es justamente las consecuencias de tener un tratamiento muy liviano sobre el tema, sobre la influencia que ponemos sobre los chicos, entre otras cosas, y también sobre cómo a veces queremos responsabilizar, no sé si a fuerzas, creencias u otras cosas, por acciones que se dan en la vida, que suceden o lo que sea. Entonces hay un montón de interpretaciones. Lo cierto es que acá pasa esto. Nada, es una novela maravillosa y que te engancha desde el primer momento, en donde, por cierto, hay una situación de maltrato animal, porque aparece un animalito que es el animalito del aula de los chicos, y aparece como una situación muy dantesca, muy grotesca, como destripado, ¿no? Entonces ya empezamos con eso y vos decís, a la mierda, si ya empezó así, no quiero imaginar cómo va a seguir. Por último, tenemos una recomendación también de una novela que es muy pero muy cortita y a mí me encanta. Se trata de Come Closer de Sarah Grant. Esta es una novela que trata el tema de posesión demoníaca. Este es un tema que poco a poco me está fascinando cada vez más y justamente va de eso, de una mujer que tiene una vida bastante buena, regular, digamos. Le va bien el trabajo, le va bien en esto, en lo otro, hasta que en un momento empieza a haber como un declive importante en términos de, no sé si decir salud mental, pero su actitud empieza a cambiar un montón, ¿no? Entonces de repente empieza a hacer cosas que antes no hacía, cosas que resultan irritantes, primero cosas leves y después cosas muy preocupantes como agredir a su pareja, quemarlo con un cigarrillo, retomar justamente la actividad de fumar en sí, que ya no suele hacerlo. Entonces un poco se va complicando cada vez más hasta que se da cuenta que no se roba, hace muchas cosas malas, digámosle, que no puede explicar de ninguna forma sensata. Simplemente ella sabe que lo hace, pero no sabe por qué. Es una novela que va terrible, en un ritmo rapidísimo y que te das cuenta que te va a cagar la cabeza en cuestión de páginas. Pero la verdad a mí me gusta ese tipo de novelas y la verdad es que se las recomiendo muchísimo porque no es como una novela típica de posesión. Lo que sí vemos es el proceso en el cual una persona pasa de estar completamente normal a ser poseída por alguna entidad macabra y diabólica, ¿no? Entonces la verdad que si les gusta ese tema del ocultismo, demonología y demás, yo creo que tienen que darle una oportunidad. Esas fueron mis recomendaciones. Obviamente tengo más porque este año me puse las pilas y leí un montón de libros en inglés y la verdad que estoy muy contenta porque hay varios títulos que siento que
me hubiera perdido de no haberles dado esta oportunidad. Así que nada, yo les recomiendo realmente que lo hagan, no solo con el inglés, sino en cualquier idioma que se les dé y que puedan entender. Así que nada, siempre es bonito abrirse a nuevas culturas, nuevas lenguas. Espero que me comenten acá abajo cuáles son sus recomendaciones y nada, si el video les gustó, manito arriba y suscríbanse a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo videito.